Isaías capítulo 26, ¿ya lo encontraron? Ok, hoy vamos a seguir con nuestro estudio en Isaías capítulo 26 y vamos a cubrir nada más 3 versículos, pero 3 versículos muy ricos en información para nosotros acerca de Dios y el corazón que debemos tener para poder nosotros, si deseamos nosotros ser un hombre o mujer como Elías. Si deseamos ser un hombre o mujer como Elías. Entonces es importante que prestemos atención porque creo que todos en algún momento dado quisiéramos ser como algunos de los personajes acerca de los cuales leemos en la Biblia, ¿no? Cuando, por ejemplo, los varones quieren ser como David, quieren matar Goliaths, ¿verdad? Las mujeres quieren ser como Ruth, quieren ser como Esther, etcétera, etcétera. Quieren tener ese corazón y espíritu afable del que habla Pedro. Entonces todos queremos ser como esas personas. Y aunque esas personas no fueron perfectas, y gracias a Dios que no fueron perfectas, porque nosotros tampoco somos perfectos, nos dejan en las Escrituras ciertas características que si nosotros tratamos de seguir, pudiéramos quizás llegar al punto a los que ellos llegaron en su relación con Dios, y eso es lo que deseamos siempre. Así es que hoy vamos a estar viendo los versículos 7, 8 y 9, y quiero que los leamos, luego oremos, y luego entremos en el estudio. ¿Qué les parece? Amén, muy bien. Entonces, Isaías capítulo 26, los versículos 7 al 9 dicen lo siguiente. Recto es el camino del hombre justo, y tú, que también eres recto, le despejas el camino. Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia. Son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. Por las noches te desea mi alma, y mientras haya en mí un hálito de vida, te buscaré por la mañana, porque cuando tú emites un juicio, los que habitan en este mundo aprenden a hacer justicia. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a esta hora de abrir tu palabra y escudriñarla, Señor, todos juntos como iglesia. Te pedimos, oh Dios, como siempre, que nuestro Maestro seas tú, a través de tu palabra, hablándonos del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, a través de lo que vamos a estudiar hoy, ver quizás un poco más claramente el tipo de corazón que debemos tener para buscar ser un hombre como Isaías. Buscar ser un hombre completamente entregado a ti, completamente dispuesto y listo para escuchar tu voz. Y no solamente eso, sino dispuesto y listo para proclamar tu palabra, a pesar de que los mensajes que a menudo tenía que dar no eran tan placenteros para los oyentes. Así es que bendícenos en esta noche, Señor, y enséñanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Muy bien, entonces en el capítulo 26 de Isaías, comenzamos la semana pasada y hablamos de que este capítulo está dividido en 3 diferentes secciones. La semana pasada vimos la primera sección que cubrimos los versículos 1 al 6. Y vimos que estos grupos de versículos se presenta como un canto de un peregrino, de alguien que está de paso, que celebra la llegada de la ciudad de Dios y nos da una pequeña visión de lo que pasará una vez que el Señor Jesucristo establezca su reino milenial aquí en la tierra. Y es algo hermoso que debemos de ver porque eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros, ser parte de ese reino milenial. Y si el Señor nos da en su palabra una visión de lo que a eso se va a parecer, entonces vamos a poder entender un poco más acerca de ello, aunque no lo entendamos completamente, pero vamos a aprender a amarlo a la distancia, vamos a aprender a desearlo a la distancia. Y es una de las cosas, y creo yo que es uno de los secretos de vivir una vida cristiana victoriosa. El ver las cosas de las cuales Dios habla en el tiempo futuro y anhelarlo, desearlo en nuestro corazón. Verlo como si ya estuviera ahí, porque eso es lo que se nos dice en Romanos 11 acerca de la fe, ¿verdad? Los ojos de la fe ven las cosas que no son como si ya estuvieran ahí. Entonces nosotros esperamos las cosas de las que nos hablan las Escrituras como que ya están a la vuelta de la esquina. Y nos despertamos cada mañana y si nos damos cuenta de que no han llegado todavía, debe de haber cierta tristeza en nuestro corazón de ver que tengo que estar aquí un día más. Al mismo tiempo sentimos alegría porque tenemos familia y queremos pasar más tiempo con ellos, etcétera, pero al mismo tiempo debe haber un sentir de pesar porque ese día que el Señor Jesucristo nos ha prometido que va a llegar todavía no llega. Hoy en los versículos 7 al 9 vamos a ver algo que
Isaías nos presenta que se asemeja a un canto de confianza en Dios, un canto de confianza en Dios. Todos decimos que tenemos confianza en Dios. Todos, de hecho, estamos confiando en Él para nuestra salvación. Amén. Ninguno de nosotros está confiando en buenas obras, ninguno de nosotros está confiando en la buena vida que estamos viviendo, aunque estamos esforzándonos por vivir una buena vida. No estamos confiándonos en ello para poder alcanzar la salvación, porque sabemos que la salvación ya fue alcanzada para y por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, a menudo cantamos, estábamos cantando hace rato, estábamos cantando acerca de que todos necesitamos, ¿verdad?, a ese Salvador. Cantamos de la confianza que tenemos en Él para salvarnos, ¿verdad? Levantamos un aleluya y confiamos en que Él nos va a librar en los tiempos difíciles y nos va a llenar de gozo en los tiempos fáciles, etcétera, etcétera. Entonces lo cantamos todo el tiempo. Pero mi pregunta como pastor y la pregunta que se deben hacer ustedes como cristianos es, ¿lo canto porque me gusta el canto o lo canto porque siento lo que estoy cantando? ¿Lo canto porque me gusta el canto o lo canto porque siento lo que estoy cantando? Y creo que debemos de esforzarnos por sentir lo que estamos cantando, porque de veras sea un anhelo de nuestra alma las cosas acerca de las que estamos cantando. Porque a veces como cristianos nos familiarizamos tanto con la vida cristiana, nos familiarizamos tanto con los dichos cristianos y nos memorizamos versículos a diestra y siniestra, que podemos olvidar lo que nuestra verdadera alma desea. Y debemos recordar, como acabamos de estudiar en el libro de Gálatas, la carne y el espíritu siempre están en lucha el uno con el otro. Siempre hay esa lucha. Entonces tenemos que, de alguna manera, volvernos a lo que nuestra alma y espíritu desea, para que nuestra carne lo siga. Para que nuestra carne lo siga. Porque a menudo es fácil apagar lo que el alma y el espíritu desea y seguir la carne, ¿verdad? Pero tenemos que hacer morir la carne con sus obras, con sus pasiones y deseos y dejarnos llevar por el alma y el espíritu. Y creo que este canto de confianza es lo que presenta delante de nosotros Isaías. Y creo que este carácter de Isaías que vamos a ver aquí es lo que necesitamos esforzarnos nosotros para tener la clase de relación con Dios que Isaías tenía. Que era una relación muy estrecha, ¿estamos de acuerdo? El Señor hablaba, Isaías escuchaba. Isaías escuchaba y luego lo proclamaba. Y eso es lo mismo que debemos estar haciendo nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen estos 3 versículos de Isaías, que puede afectar nuestra vida de tal manera que podamos ser un hombre o una mujer que asemeja el espíritu y el corazón de este gran profeta que estamos estudiando. Noten el versículo 7. Dice, recto es el camino del hombre justo. Y tú, hablando de Dios, que también eres recto, le despejas el camino. Recto es el camino del hombre justo, y tú, que también eres recto, le despejas el camino. Ya lo hemos visto antes, se los he dicho muchas veces, se los voy a seguir diciendo, porque creo que a menudo cuando vemos que recto es el camino del hombre justo, nos preguntamos, ¿quién es el hombre justo? Tenemos que preguntarnos quién es el hombre justo, porque cuando leemos cosas como estas, la tendencia es a querer caminar como el hombre justo, a querer semejar a lo que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón como la idea de un hombre justo. Si todos sabemos o tenemos una idea de lo que para nosotros es ser un hombre o una mujer justos, ¿sí? Y a veces queremos aplicar nuestra versión de lo que es justo a todas las personas. Y si las personas no quedan en nuestra versión o nuestra forma de lo que nosotros vemos como justo, entonces las personas que vemos que no quedan en esa forma, para nosotros no son justos. Y estamos en lo correcto hasta cierto grado, porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, si nos vamos a poner a comparar nuestra justicia con la justicia que la palabra de Dios nos presenta, entonces ninguno de nosotros somos justos. No hay justo ni aun uno, excepto los que estamos en Jesús. Excepto los que estamos en Jesús. Y no somos justos por nosotros mismos, ni en el sentido que el mundo y que nosotros mismos vemos a un justo,
sino que en Cristo hemos sido justificados, y al que el mundo no lo vea de esta manera, y a veces hasta nosotros mismos no lo veamos de esta manera, delante de Dios hemos sido declarados justos. Y cuando somos declarados justos, quiere decir que Dios nos ve a nosotros en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor nos ve a nosotros en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron borrados por la sangre de Cristo. Porque todos nuestros pecados fueron echados al mar y para nunca ser sacados jamás. Todos nuestros pecados fueron echados tan lejos como el oriente está del occidente, para que el Señor nunca los vuelve a buscar para echárnoslos en cara. Entonces, delante de Dios, en Cristo, somos declarados justos. Entonces, la rectitud, y luego sigue diciendo ahí en el versículo, y tú, que también eres recto, le despejas el camino. Entonces, la rectitud del hombre justo está directamente relacionada con la perfecta rectitud del Dios que nos justifica. ¿Escucharon eso? La rectitud del hombre justo, que es el que está en Cristo Jesús, está directamente relacionada con la perfecta rectitud del Dios que nos justifica. No puede haber justo, ni puede haber justificación si no es por medio de Dios. Si no es por medio de Dios. Tiene que ser Dios el que justifica, porque Él es el único justo. Y el pecador no puede ser hecho justo si no es porque un Dios justo lo declara como justo. Entonces, de nuevo, la rectitud del hombre justo está directamente relacionada con la perfecta rectitud del Dios que nos justifica. Y fuera de ese Dios, el hombre no puede ser ni justo ni justificado. Es importante que entendamos eso, que solamente en Cristo, solamente en Dios, que es Dios, que podemos ser justificados y que podemos ser declarados justos. Si hemos puesto nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, somos justos delante de los ojos de Dios. Y lo que piensen los demás, se va a oír medio feo, pero es la verdad. Lo que piensen los demás acerca de nuestra justicia o de lo justo que parecemos ser o no parecemos ser, ¿les digo algo? No importa. Porque lo que importa es cómo nos ve Dios a nosotros. Ahora, eso no quiere decir que no buscamos dar un buen testimonio, eso no quiere decir que no buscamos andar en sus caminos con rectitud, nada de eso quiere decir. Pero quiere decir que no confiamos en que somos justos por lo que nosotros hacemos, confiamos en que somos justos por lo que Él es y por lo que Él hizo. En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4 dice, Él, hablando de Dios, es nuestra roca. ¿Y su obra es qué? Perfecta. Todos sus caminos son ¿de qué? De justicia. Él es Dios ¿de qué? Y justo y recto, en Él no hay ninguna maldad. Debe extrañarnos entonces que ese Dios perfecto y justo, que ese Dios que sus caminos son todos justicia, nos pueda justificar a nosotros y vernos como justos. Porque aparte de Él no hay justo, ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Entonces Él nos ve como justos porque Él nos justifica. Y si Él nos justifica, somos justos. No hacemos alarde de ello. Nosotros en nuestro corazón nos gozamos del hecho de que el Señor nos vea como justos, y nos ve justos porque Él nos justificó. El apóstol Pablo lo dice de esta manera y lo estudiamos en nuestro estudio de Romanos. En Romanos capítulo 3, los versículos 23 al 26, noten lo que dice Pablo. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay duda. Versículo 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Para qué? Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica ¿a quién? Al que tiene fe en Jesús. ¿Se fijan? Ahí lo ratifica Pablo, que Dios es justo.
Él es el único justo, porque Él es el único justo, es el único que puede justificar. Aquí en la tierra, si alguien lo acusa de algún crimen y va delante de un juez, ¿sí? Los abogados no pueden justificarlo, pueden abogar por usted, no pueden justificarlo. Y el abogado, ¡ay Dios! El abogado acusador no puede condenarlo tampoco. ¿Quién es el único que puede o justificarlo o condenarlo? El juez. En nuestro caso, el único que nos puede condenar o justificar es el juez perfecto que es Dios. Y porque tenemos a nuestro abogado defensor en Cristo Jesús, nuestro Señor, entonces el mismo juez, porque Él prometió que los que creamos en el Señor Jesucristo seremos absueltos de nuestros pecados, el mismo juez, porque nuestro abogado defensor que está ahí para defendernos, tiene entonces la obligación, porque esa es su promesa, de justificarnos y vernos como justos. Y en eso debemos de regocijarnos. Eso debemos regocijarnos. Entonces, confiamos en que delante de Dios hemos sido declarados justos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando Isaías dice recto es el camino del hombre justo, sabemos que se trata de nosotros. Sabemos que se trata de aquellos que tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios, que es quien nos justifica y también es recto, noten lo que dice al final del versículo, Él les despeja el camino. Entonces, la segunda cosa en la que confiamos es que es Dios el que nos enseña y va abriendo el camino de a quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Él es el que va abriéndonos el camino. A Él es al que tenemos que seguir. Si lo seguimos a Él, vamos a pasar por dificultades y vamos a pasar por caminos tenebrosos y vamos a pasar por muchos estorbos, pero Él, porque Él es el que va abriendo el camino, los va quitando a un lado. ¿Han visto los barcos que van rompiendo, los barcos rompehielo, que van rompiendo hielo en el Polo Norte o en las áreas donde está todo congelado? Van rompiendo el hielo para que barcos detrás de ellos puedan seguir navegando. Eso es básicamente lo que Dios hace por nosotros. Él va delante de nosotros abriéndonos el camino, aclarándonos el camino, enseñándonos el camino. Por eso es tan importante que tengamos tiempo con Dios, que hablemos con Dios, que le pidamos a Dios por dirección, que no dejemos las cosas de Dios a un lado y las descuidemos, porque entonces no vamos a saber qué camino seguir, vamos a tomar caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero que delante de Dios no sirven para nada y peor que eso nos pudieran llevar a la muerte y al castigo. Entonces necesitamos entender y confiar en que Dios es el que nos enseña y va abriendo el camino de quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Él, por medio del Espíritu Santo, que nos guía a través de su palabra, nos va mostrando siempre el camino correcto. ¿Se fijan cómo obra la cosa ahí? Él, Dios, por medio del Espíritu Santo, que nos guía a través de su palabra, nos va mostrando el camino correcto. Si ahorita todos tenemos GPS en el teléfono, ¿verdad? Y nada más le decimos la dirección y nos lleva por donde. La Biblia es nuestro GPS para navegar por esta vida, para navegar por este mundo. Pero hay mucha gente que nunca aprende su GPS espiritual. Hay mucha gente que lo trae apagado todo el tiempo. Y es solamente cuando ya se encuentra completamente perdido que anda buscando la forma de volver a agarrar el camino. ¿Sí? Ahora nuestro GPS, si nos damos la vuelta equivocada o algo, se reajusta para llevarnos de nuevo al camino correcto, ¿verdad? La Biblia, por medio del Espíritu, nos reajusta a nosotros, no el camino. Nos reajusta a nosotros para volver a tomar el camino que debemos tomar. ¿Sí? Nos reajusta a nosotros. Y así como el GPS nos dice, ok, ya la regaste, bueno, no nos dice así, ya la regaste, pero nos dice dentro de 1000 pies vas a dar una vuelta a la derecha, y etcétera. Así la Biblia nos dice, mira, te saliste aquí por la tangente, saliste aquí por un camino que no debiste haber tomado, pero esto es lo que puedes hacer para volver a ponerte en el camino que debes ir. Sí, pero debemos de hacer uso de él. Si no hacemos uso de él, no vamos a saber por qué camino tomar, y no vamos a saber si vamos a llegar, bueno, bien y salvos a donde vamos o no. Y en el Salmo 16 y el versículo 11, Salmo 16, versículo 11, noten lo que dice ahí. Tú me enseñas el camino de la vida.
con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. ¿Se fijan lo que está diciendo el salmista aquí? Se lo está diciendo a Dios. Tú me enseñas el camino de la vida. Sí, si queremos saber el camino de la vida, tenemos que ir con Dios. Normalmente, ¿a quién vamos a pedirle consejo cuando la vida nos tira una curva? No vamos con Dios. Vamos con nuestros amigos más cercanos, vamos con nuestros familiares, vamos con nuestros padres, vamos con un montón de personas, pero no vamos a Dios, no buscamos en su palabra el consejo que necesitamos para poder encontrar el camino que debemos tomar. Luego le dice, con tu presencia me llenas de alegría. Podemos estar pasando por tiempos muy tristes, muy difíciles, pero cuando estamos en la presencia de Dios, orando y alabando a Dios, leyendo las Escrituras, especialmente los Salmos, si todo eso nos lleva a encontrar alegría aún en medio de nuestra tristeza. Y luego le dice en la última parte del versículo, estando a tu lado, seré siempre dichoso. Noten por favor la palabra seré. ¿En qué tiempo está? Tiempo futuro. Pero nosotros lo tomamos como tiempo presente. Decimos, en tu presencia o estando a tu lado, seré siempre dichoso. Lo tomamos como que es ya. Y claro que si estamos en su presencia, ahorita podemos ser dichosos. O si estamos a su lado, ahorita podemos ser dichosos. Pero en realidad de lo que está hablando aquí es del tiempo futuro. Porque hay veces que aunque estemos caminando con el Señor, que aunque estemos en las palabras de Dios, aunque estemos reuniéndolos con los hermanos, aunque estemos leyendo la Biblia, etcétera, etcétera, hacer todo lo que los cristianos debemos hacer, hay tiempos en que las cosas no van a ir bien, ¿no es cierto? Podemos estar caminando fielmente con Dios, haciendo todo lo que tenemos que hacer, bla, 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 todo lo que los cristianos se supone que hacen, y de todas maneras las cosas no van bien. Pero va a llegar el día en el que estemos con Él por toda la eternidad, y entonces sí seremos siempre dichosos. Y esas son las cosas que tenemos que ver hacia el futuro, no quedarnos aquí clavados en el presente y nunca pensar en el futuro glorioso que tenemos con Él en el cielo. Tenemos que estar pensando en eso, tenemos que traerlo a nuestra mente y a nuestro corazón para poder tener esta misma confianza que Isaías está demostrando aquí en Dios. Sí, en el Salmo 23 y el versículo 6, noten, Salmo 23 y el versículo 6. Dice en la Reina Valera contemporánea, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Nosotros tenemos la tendencia a ver la casa de Dios como ¿qué? Como la iglesia. Decimos bienvenidos a la casa de Dios. Donde sea que estemos, decimos bienvenidos a la casa de Dios. ¿Sí? Y está bien, pero ¿pasamos largos días en la casa de Dios? No, hombre, con 2 horas que pasamos, a veces ya nos anda haciendo, ya nos parece que ser que nos están picando las hormigas y ya tenemos que irnos, ¿no? Los frijoles se me van a quemar, o tenemos que decidir a dónde vamos a ir a comer, o tenemos alguna actividad, o nos vamos a ir a la playa, o qué sé yo. Entonces en la casa de Jehová no pasamos, o en la casa del Señor no pasamos en realidad largos días, no vivimos largos días. Pero de nuevo, no está hablando de la casa terrenal de Dios solamente, sino de la casa de la que habló el Señor cuando les dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Sí? Y si voy a preparar lugar, ¿qué? Volveré por ustedes. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces tenemos que gozarnos en la casa de Dios, amén. Pero tenemos que gozarnos en que hay una promesa de que un día nos va a llevar a su casa y vamos a permanecer ahí por toda la eternidad. ¿Se fijan cómo va relacionada una cosa con la otra? Porque es solamente la esperanza de esa eternidad con el Señor en el cielo que nos va a ayudar a vivir nuestra vida como debemos vivirla aquí en la tierra. Nos va a ayudar a llevar las cargas que tenemos que llevar aquí en la tierra. ¿Sí? Nos va a ayudar a poder llevar esas tribulaciones y problemas que a veces tenemos aquí en la tierra porque vemos el futuro. Vemos el futuro. Vemos que un día vamos a estar con Él. Pero Él es el que nos enseña el camino.
Él es en la presencia de quien debemos estar. Del lado de Él es de quien debemos estar y sabemos que es bueno, sabemos que es misericordioso, sabemos que su misericordia y su bondad nos acompañan todos los días de nuestra vida, pero queremos, anhelamos vivir en la casa del Señor por largos días, o sea, por una eternidad. Y de nuevo, Él nos enseña el camino. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14:6, ¿qué les dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Yo soy el camino. Entonces, Él no solamente nos enseña el camino, sino que nos dice, yo soy el camino. Si entonces no nomás nos está diciendo, pásenle por aquí o vénganse por acá. Simplemente tenemos que seguirlo tan cerca porque Él es el camino. Es como de nuevo, como ese barco rompehielos que va delante de los demás barcos, quebrando el hielo, rompiendo el hielo para que ellos puedan pasar libremente. Eso es lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. Y para permanecer en el camino, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él. Noten por favor lo que escribe el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, hermanos, puesto que con toda ¿qué? Libertad, hemos estado hablando de libertad en el estudio de Gálatas, ¿verdad? Pues puesto que con toda libertad ¿qué podemos hacer? Entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quédense ahí en el versículo 1. Noten por favor, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo era el lugar en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente podía entrar una vez al año a rociar el propiciatorio con la sangre del sacrificio como propiciación para el perdón de los pecados del pueblo. Solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Y nosotros tenemos que toda la libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos la libertad para entrar cuando queramos, cuantas veces necesitemos entrar, tenemos la libertad para ir. La pregunta entonces es, si tenemos esa libertad, ¿por qué no estamos yendo constantemente a recibir el oportuno socorro? ¿Por qué no estamos yendo constantemente? Sí, si ya tenemos la puerta abierta. En el versículo 20, ¿no? En Hebreos 10:20, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Quédense ahí otra vez. Delante del lugar santísimo había un velo. Estaba desde el suelo hasta el cielo del tabernáculo. Se dice que medía como 6 a 8 pulgadas de ancho de todas las cortinas que tenía. ¿Sí? Y al decir aquí que se abrió por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, quiere decir que el velo se rompió de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando repartió el pan de la Santa Cena? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Les dijo, tomen, porque este es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes. Que va a ser partido por ustedes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, cuando su cuerpo fue partido, es como que el velo que estaba enfrente del lugar santísimo en el cielo fue rasgado para que ahora nosotros podamos entrar. Mis hermanos, esto es gigantesco, esto es algo que nadie merece. Como les digo, era solamente el sumo sacerdote el que entraba una vez al año y solamente con la sangre del sacrificio. ¿Sí? Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, podemos entrar cuantas veces queramos. ¿Sí? En el versículo 21 de Hebreos 10 sigue diciendo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La palabra de Dios. La palabra, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la estudiamos, ¿qué es lo que hace Jesucristo según Pablo en Efesios 5? Nos lava, porque nosotros somos su esposa, nosotros somos su novia, la iglesia, nos lava con el agua de su palabra.
Así es que podemos permanecer limpios, podemos permanecer puros y podemos permanecer justos delante de Él, porque Él usa su palabra para lavarnos constantemente. Eso es lo que se nos está diciendo aquí en Isaías, eso es lo que Isaías está diciéndonos aquí. Él debe enseñarnos el camino, Él abre el camino para nosotros. Él es justo y porque Él es justo nos justifica a nosotros. Noten lo que dice el versículo 8 de Isaías 26. Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia. Son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. Noten por favor lo que está diciendo. Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia, no en el camino de mi justicia, no en el camino de la justicia del pastor, no en el camino de la justicia del sacerdote, no en el camino de la justicia de los líderes, no en el camino de la justicia de mis padres, no en el camino de la justicia de mis hijos, en el camino de tu justicia. Si el profeta Isaías está diciendo que él, y por ende los que se dicen ser parte del pueblo de Dios, deben poner todas sus esperanzas en que Dios va a hacer que se cumpla su justicia a su debido tiempo, en nuestras vidas y a nuestro alrededor. En nuestras vidas, y vamos a hablar más de esto la semana que entra, pero en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que no doblan la rodilla delante de Él. Él es el que se va a encargar. Nosotros no tenemos por qué encargarnos de ellos. Nuestra misión es predicarles el Evangelio para ver si acaso Dios les da arrepentimiento, para ver si acaso Dios les imparte la fe que nos ha impartido a nosotros. Pero no estamos ahí para juzgarlos, ni mucho menos para condenarlos. Estamos para predicarles el Evangelio, pero Él va a poner todo en su lugar un día. Él va a impartir su juicio, su perfecto juicio, sobre aquellos que no doblen la rodilla delante de su Hijo Jesucristo, que no escuchen la voz del Espíritu llamándolos al arrepentimiento. Nosotros no. Y no debemos hacerlo y nunca debemos tomar sobre nuestros hombros tan grande responsabilidad, porque la única razón por la que nosotros somos declarados justos es porque Él es justo y Él nos declaró justos por nuestra fe en la sangre de Cristo. Amén. Entonces el profeta Isaías está diciendo aquí que él y nosotros debemos de poner toda nuestra esperanza en que Dios va a hacer que se cumpla su justicia a su debido tiempo. Y no antes. Y no antes. Sí, porque a veces pedimos que la justicia de Dios venga, pero no nos damos cuenta de a cuántos van a sufrir esa justicia que nosotros no quisiéramos ver sufrir esa justicia. Entonces tenemos que dejar todo ello en las manos de Él. En el Salmo 37, los versículos 7 al 9, noten lo que dice ahí. Guarda silencio ante el Señor y ¿qué? Espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Quédense ahí. No te alteres. No te vaya a dar un ataque al corazón de tanta preocupación que tienes por lo que otros están prosperando o por lo que otros están practicando. No te alteres. ¿Qué caso tiene? ¿Qué puedes hacer tú para detenerlos? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Nada. Entonces, ¿qué caso tiene que te alteres por ellos? ¿Sí? Vemos que alguien prospera, ¿qué habrá hecho para prosperar? ¿Verdad? Y lo único que nos lleva a pensar así es que nosotros quisiéramos prosperar como ellos, pero no sabemos por qué Dios los esté prosperando, o por qué tengan lo que tengan. ¿Qué nos importa? Que prosperen. ¿Sí? Y no debemos tampoco de alterarnos todos por los que practican la maldad. Tarde o temprano el Señor va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Noten el versículo 8 del Salmo 37. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, ¿que eso qué? Cómo me gustan lo directo que es Dios, ¿no? Y ¿saben cuál es lo más sorprendente? Es que lo sabemos y de todas maneras nos alteramos, ¿a poco no? ¿Cómo es posible que que el otro, y andamos para arriba y para abajo, corriendo y gritando y diciendo, y Señor, que no ves, y Señor, ¿hasta cuándo? Y Señor, no te alteres, dice el Señor. Sereno, moreno. ¿Qué caso tiene? Empeoras las cosas. Pero luego noten el versículo 9 del Salmo 37. Un día todos los malvados serán destruidos,
pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Es Toño el de la esquina. Sí, un día todos los malvados van a recibir lo que merecen. Pero espérense, solamente si no se vuelven a Cristo. Porque si se vuelven a Cristo, van a ser declarados igual de justos que nosotros. Entonces, ¿para qué alterarnos? Con el sentido del humor que tiene el Señor, esos malvados por los que nos estamos alterando, nos va a tocar estar a un ladito de ellos en el cielo. ¿Ok? Y allá no vamos a poder hacerlos a un lado ni ignorarlos, porque vamos a estar tan contentos de estar nosotros en el cielo, que vamos a andar abrazando a todo mundo, dándole un beso en la mejilla a todo mundo, y cuando lleguemos con esa persona, ¿qué vamos a hacer? Véngase para acá, pues últimamente. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Tenemos que tenerle entonces la misma confianza que Isaías tuvo en él, la misma esperanza. Nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia. ¿Sí? En el camino de tu justicia. En el Salmo 130, los versículos 5 y 6 dicen esto: Señor, toda mi vida, ¿qué dice? He esperado en ti y he confiado en tus promesas. Toda mi vida. He esperado en ti y he confiado en tus promesas. Versículo 6. Yo te espero, Señor, ¿cómo? Con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. ¿Saben lo que es un centinela, verdad? Es alguien que está viendo, es alguien que está... ¿Alguna vez han pasado por alguna situación y la noche parece la noche más larga del mundo? Ya quisiéramos que se acabara y no se acaba. Ya que amanezca. El otro día me quedé dormido viendo la televisión en mi cuarto y me quedé dormido como una hora y quizás 2 horas. Y me desperté todo asustado. Y le toqué a mi hijo porque pensé que ya era de día y que se debería de levantar para prepararse para ir al trabajo. Y cuando le toco y le abro la puerta, ¿qué traes? No, pues es que ya es tiempo de levantarse, ¿que no? Y apenas eran las 3 de la mañana y yo despertando, pero yo me desperté, porque creí que ya quería que fuera día. Traía una preocupación en mi mente, es más, no me quería quedar dormido, pero el cansancio me hizo que me durmiera, pero a medianoche me despierto todo alterado y ando despertando a todo mundo porque ya es de día, ya. No es de día, no es de día. Entonces, tenemos que esperar en Dios, así como los centinelas esperan la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día, con ansias, con deseos de que ya llegue el día, con deseos de que finalmente el sol salga y nos despierte completamente y podamos ver la luz del nuevo día. Así debemos esperar al Señor con todo el alma. Así debemos esperar al Señor con todo el alma. Y luego noten la segunda parte del versículo 8 de Isaías 26, dice: son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. Son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. En el Salmo 23, los versículos 1 al 3, en la Biblia Reina Valera 60, dicen lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará o me guiará. Versículo 3, noten: confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué lo va a hacer? Por amor de su nombre. Lo hace por amor de su nombre. ¿Ok? No lo hace por como somos nosotros. No lo hace ni siquiera porque lo merezcamos, sino porque Él prometió que nos iba a pastorear, Él prometió que nos iba a guiar, Él prometió que nos iba a dirigir. Y porque tiene que ser fiel a su naturaleza, tiene que ser fiel a su nombre de Jehová o Yahvé o como le queramos llamar, y el gran yo soy, como tiene que hacer honor a su nombre, lo hace porque Él no quiere que su nombre sea manchado o se diga que Él no cumple promesas. Lo hace por amor de su nombre. En la Reina Valera contemporánea, el Salmo 23, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: el Señor es mi pastor,
nada me falta. Noten la diferencia, en la primera nada me faltará, en este nada me falta. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. Todo lo que necesitamos, Él es para nosotros, lo es siempre. Versículo 2, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. ¿Para qué? Para hacer honor a su nombre. Para hacer honor. El Señor se preocupa por su nombre. Porque su nombre significa fidelidad, como vamos a ver más adelante. Su nombre significa misericordia, su nombre significa gracia, su nombre significa verdad. ¿Sí? Y entonces Él no quiere que su nombre se llegue a empañar, se llegue a manchar, porque no cumple algo que Él nos ha prometido. Entonces lo cumple a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que pudiéramos estar nosotros errando, lo cumple porque Él tiene que ser fiel a su nombre y tiene que ser fiel a sus promesas. Y debemos dar gracias a Dios por esa fidelidad a sus promesas y por ese amor y honra que Él tiene para con su propio nombre, porque si no fuera porque tiene que cumplir todo lo prometido, porque juró por sí mismo, no habiendo nadie mayor por quien jurar, le juró a Abraham, ¿verdad? Le hizo un juramento y se nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, porque juró por su propio nombre, ¿saben qué quiere decir? Que todas las promesas que tenemos para nosotros, ¿qué va a pasar? Se van a cumplir. Van a ser sí y van a ser amén. Noten la segunda parte del versículo 8, dice, son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. ¿Se fijan cuántas veces está hablando del deseo del alma? ¿Se fijan cuántas veces está hablando? Está mostrando una y otra vez, ese es el deseo de nuestra alma, es el deseo de mi alma. Lo vamos a ver más adelante. Pero son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. En el Salmo 113, los versículos 1 y 2, dice, ustedes siervos del Señor, alábenlo. ¿Alaben qué? Alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Y la iglesia dice, alaben el nombre, es lo que estamos haciendo cuando estamos alabando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo, lo estamos exaltando porque es el nombre que merece ser exaltado por encima de todo nombre. En el Salmo 138, los versículos 1 y 2 también, noten lo que dice ahí, te alabaré de todo corazón y ante todos los dioses te cantaré salmos. Quédense ahí. Cuando habla de que todos los dioses, no quiere decir que haya otros dioses. Sí, pero hay muchos dioses que el hombre se hace para sí mismo. Y el salmista está reconociendo que hay muchos hombres que adoran sus propios dioses. Y entonces, para exaltar el nombre de Dios, los menciona como dioses con D minúscula, pero él dice ante todos los dioses, delante de todos los dioses o por adelante de todos los dioses, te cantaré salmos a ti. Eso es lo que quiere decir, pero no hay otros dioses. Versículo 2 del Salmo 138, de rodillas y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Sí, el nombre de Dios es sinónimo con misericordia, es sinónimo con fidelidad. El nombre de Dios es grande, más grande que todos los dioses. No hay Dios como Él, nunca lo ha habido, nunca lo va a haber. Él es el único Dios que salva, después de Él no hay nadie, dice el profeta Isaías más adelante. Su nombre es importante entonces, ¿sí? Su nombre es importante que lo conozcamos, es importante que lo invoquemos, es importante que lo llamemos por su nombre también. Pero Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Sí, entonces tenemos esta confianza con Él. Ahora, hablando de Jesús, en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, los versículos 7 al 11, hablando de Jesús de nuevo aquí, dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El resultado fue en el versículo 9, por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo, que es hasta lo más alto que se puede exaltar algo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, si el nombre de Jehová es tan exaltado, ¿por qué dice que a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque el nombre de Jesús es Jehová. Es Jehová. Porque Jesús quiere decir Dios salva. Es lo que quiere decir Yahvé, Dios salva. Joshua, Dios salva. Eso es lo que quiere decir. Josué, Dios salva. Y si Él es el único que salva, entonces quiere decir que Jesús es, y por eso su nombre es exaltado sobre todo nombre. Porque es exaltado sobre todo nombre en la tierra y en el cielo, excepto el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él mismo es Jehová, como vamos a ver en nuestro estudio de Juan. En el versículo 9 de Isaías capítulo 26 dice, por las noches, noten, por las noches te desea ¿quién? Mi alma. Y mientras haya un hálito de vida, te buscaré por la mañana, porque cuando tú emites un juicio, los que habitan en este mundo aprenden a hacer justicia. Noten, el profeta está describiendo aquí su incesante búsqueda de Dios. Está describiendo aquí su deseo insaciable, el deseo insaciable que su alma siente por Dios, que su alma siente por Dios. Porque, de nuevo, nuestra alma siempre está deseando a Dios. Nuestra alma siempre quiere estar cerca de Él. Nuestra alma siempre lo quiere estar invocando. Nuestra alma siempre quiere estar orando a Él, quiere tener comunión con Él. ¿Saben qué parte de nosotros no quiere nada de eso? Nuestra carne. Nosotros tenemos que someter a nuestra carne para que siga los dictámenes de nuestra alma. Nuestra alma ha sido renovada, el Espíritu ha sido renovado por Dios en nosotros, ha sido avivado por Dios en nosotros. Pero nuestra carne sigue dada al pecado. Entonces, cuando el alma desea algo, la carne, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a tratar de estorbar para que no le demos al alma lo que desea. Pero nosotros debemos de imponer la voluntad del alma, la voluntad del espíritu, antes que la voluntad de la carne. Sí, entonces está describiendo aquí esa búsqueda de Dios, esa incesante. Incesante quiere decir que no se detiene, que siempre está buscando a Dios, siempre está buscando conocer su voluntad, siempre está buscando el camino que Dios está abriendo para él. Y tiene un deseo insaciable en su alma, que nada la puede saciar, porque es un deseo que el alma siempre está sintiendo. Noten estos versículos que vamos a leer aquí ahorita. En el Salmo 42, los versículos 1 y 2, dicen, como siervo que brama por las corrientes de agua, así que mi alma clama por ti, mi Dios. Versículo 2, mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? O sea, mi alma. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos? Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. La cantamos, lo sentimos. Sentimos esa hambre, es en realidad lo que está sintiendo nuestra alma cuando cantamos. Es una canción que nos gusta por lo que nos hace sentir a nosotros. Cuando no la debemos estarla cantando para nosotros, debemos estársela cantando a Dios. Debemos estársela cantando, pero nuestra boca está diciendo algo, pero ¿qué está diciendo nuestro corazón? En realidad nuestro corazón está clamando dentro de nosotros por ser saciado únicamente por la presencia de Dios. Nuestra alma lo está haciendo, porque se nos dice, nuestra alma lo está haciendo, pero estamos forzando a nuestra carne a seguir ese deseo del alma. O está nuestra alma moviéndose dentro de nosotros y nosotros la estamos ignorando,
simplemente cantando de los labios para afuera. Como el Señor dijo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces esta deseo que Isaías tiene, por las noches te desea mi alma. Y mientras haya hálito de vida, te buscaré por la mañana. Cuando tú emites juicio, los que habitan este mundo aprenden a hacer justicia. En el Salmo 63, los versículos 1 al 4, Salmo 63, versículos 1 al 4, noten lo que dice el salmista aquí. Dios mío, tú eres mi Dios, y yo te buscaré cuando. Y luego que dice, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca como con ansias en terrenos secos, en inhóspitos sin agua. Son deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. ¿Se fijan? Mi alma desfallece. ¿Alguna vez han tenido tanta sed que desfallece su cuerpo de sed? Que ya no aguantan más, necesitan tomar. Es rara la vez que ha llegado nuestro cuerpo a desfallecer de sed. Pero el salmista dice que su alma desfallece de sed por Dios. Su alma se cansa. Necesita esa agua. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de necesitar esa agua diariamente para poder seguir caminando, para seguir en nuestra peregrinar por esta tierra. ¿Sí? Dice, mi ser entero te busca con ansias. ¿Qué son ansias? ¿Qué son las ansias? ¿Qué es? Deseos desesperados. Estoy ansioso. Estoy ansioso. Sí, estoy ansioso por encontrarte. Y luego dicen terrenos secos e inhóspitos, sin agua. La tierra puede ser muy seca y puede ser inhóspita a veces, ¿verdad? Puede ser muy seca y puede ser inhóspita a veces. Y nuestra alma tiene sed de Dios y nosotros tratamos de calmarla con un montón de cosas, menos con lo que la alma pide, que es Dios. ¿Sí? Con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Los juicios de Dios, de los que habla Isaías en el versículo 9. Noten en donde dice, te buscaré por la mañana porque cuando tú emites un juicio, los que habitan este mundo aprenden a hacer justicia. Los juicios de Dios ya han sido emitidos. ¿Cómo han sido emitidos ya los juicios de Dios? Por medio de la palabra. Ya los juicios de Dios ya están dados. Sí, ya están, ya está, el juicio ya está hecho. Lo único que falta es que los que van a recibir juicio, lo único que falta es la sentencia. Pero eso no sabemos cuándo va a llegar hasta que Él venga. Pero los juicios de Dios ya están emitidos por medio de la palabra. Y por medio de los juicios emitidos a través de la palabra de Dios, que el hombre puede aprender y reconocer, puede el hombre también aprender la justicia de Dios y ver a qué se parece la justicia de Dios. Entender lo que es la justicia de Dios. Es la palabra la que nos hace ver a Dios como el Dios justo. Es la palabra la que nos hace ver a Dios como el Dios perfecto, recto. ¿Sí? Y podemos ver en su palabra lo severo que va a ser el juicio de Dios y podemos ver en su palabra lo grande y hermoso que es la gracia y la misericordia de Dios. Pero los juicios de Dios nos enseñan a reconocer la justicia de Dios. ¿Sí? Y es bueno que la palabra de Dios nos enseñe a reconocer la justicia de Dios. Porque es verdad, y ustedes lo saben muy bien, y yo lo sé muy bien, que a menudo el hombre de Dios, y noten que estoy diciendo el hombre de Dios, el hombre de Dios avanza más en la virtud y en la piedad cuando está pasando por tiempos de aflicción y disciplina de parte de Dios que cuando todo está tranquilo y saliendo bien. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Es cierto. Solamente cuando estamos pasando por no solamente, pero es cuando estamos pasando por aflicción, por
por tribulaciones, que crecemos más en virtud y piedad, que buscamos conocer más de Dios, que buscamos a Dios en oración, que buscamos la dirección de Dios. Desafortunadamente así es. Cuando todo está yendo bien, no digo que lo olvidamos por completo, pero no lo recordamos tanto como cuando estamos pasando por una situación difícil. ¿Cierto o no? Estamos pasando por carencias, estamos pasando por una necesidad, estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por alguna situación en el trabajo y estamos clamando a Dios como nunca, ¿no es cierto? Pero todo está yendo bien. Ok. De vez en cuando quizás, y no debe ser así. Porque Dios nos complace también cuando necesitamos ser afligidos para que podamos entender. Y a veces es lo que necesitamos y qué bueno que Dios a menudo se tome el tiempo para corregirnos a algunos de nosotros y para dejarnos ver que no vamos por el camino que deberíamos ir. Y nos ayuda a que volvamos a retomar el camino que debemos tomar. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos, cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos esos juicios de los que habla Isaías, entonces aprendemos acerca de la justicia de Dios y nos volvemos a los caminos que un hombre o mujer que se considera justo en Cristo debe seguir, ¿sí? En el Salmo 119 y el versículo 67, noten lo que dice ahí el salmista. Antes de sufrir, yo andaba, ¿qué? Descarriado. Pero ahora, ¿qué dice? Obedezco a tu palabra. Implícito ahí está que antes de sufrir andaba todo desbalagado porque no tenía nada que le estorbara. Pero ahora, después de haber sufrido las consecuencias del comportamiento que tuve entonces, ¿ahora qué? Ahora ando derechito siguiendo tu palabra, ¿verdad? Porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó en aquella ocasión. No quiero volver a pasar por esa disciplina, no quiero volver a pasar por esa humillación, no quiero volver a pasar por esa dificultad. Pero mientras no pasó por esa dificultad, ¿qué andaba? Andaba todo descarriado. ¿Sí? No le importaba. Y si le importaba muy poco porque no se volvía al camino de Dios. Pero en cuanto Dios empezó a apretar las tuercas, ¿qué hizo? Luego se enderezó ¿verdad? Necesitamos que nos haga eso el Señor a veces, ¿no es cierto? Si somos honestos, lo necesitamos. Porque a menudo vamos caminando, nos vamos saliendo, ni siquiera nos damos cuenta y cuando menos pensamos ya andamos bien lejos de donde deberíamos estar. Pero nos arrima tierrita el Señor y que ahí vamos otra vez, gracias a Dios, que es misericordioso, gracias a Dios, que nos muestra su gracia, gracias a Dios que es paciente. ¿Y cómo se espera el Señor para corregir a sus hijos? Qué bárbaro. A veces es ridículo el tiempo que se espera para corregirnos, pero tarde o temprano nos va a corregir. Job dice esto en Job capítulo 5, los versículos 17 y 18. Job capítulo 5, versículos 17 y 18. Dichoso aquel a quien Dios corrige. ¿Quién dice amén? Muy tristes los amenes, ¿no? Amén. Pues, ¿qué le voy a hacer? No vaya a ser que me esté escuchando Dios, ¿no? Sí lo está escuchando y vaya a pensar que no lo considero así. Pero dichoso aquel a quien Dios corrige, porque Dios corrige ¿a quién? Al que ama, a los que se consideran sus hijos, ¿verdad? Nosotros no corregimos hijos ajenos, aunque a veces nos dan ganas de hacerlo, pero no corregimos hijos ajenos, corregimos a nuestros propios hijos, ¿verdad? Pero así Dios también corrige a sus propios hijos. Entonces, dichoso aquel a quien Dios corrige. Así que agradece la corrección del Todopoderoso. No te rebeles, no le saques. Mi papá cuando nos daba con el cinto nos decía, no metas las manos, no metas las manos, no metas las... Y uno, pues, ¿cómo no las voy a meter si duele? ¿Verdad? Hasta que aprendimos que si nos quedábamos quietos, nos daba 2 o 3 nomás. Si metíamos la mano, por cada uno que no nos daba en las manos, nos tenía que dar otro también. Así es que si iban a ser 3, eran 6, porque el 3 que nos dieran las puras sentaderas y 3 que nos daban las manos cuando metíamos las manos.
¿verdad? Entonces así está aquí Job diciendo, dichoso aquel a quien Dios corrige, así que agradece la corrección del Todopoderoso. Me encanta el versículo 18. Dios abre heridas, pero también las sana. Y hiere tu cuerpo, pero te devuelve la salud. Dios no, Dios no abre heridas sin propósito, mis hermanos. Dios no abre heridas sin tener un propósito para ellas en nuestras vidas. Si va a abrir una herida es porque la está abriendo para que cumpla un propósito, pero cuando cumpla ese propósito, ¿sabe qué se va a hacer? La va a sanar. Se lo digo por experiencia. Sí, Dios abre heridas que a veces son muy profundas y muy dolorosas y no siente uno que jamás las vaya a superar. Pero con el paso del tiempo vemos el propósito de Dios, vemos que fue lo mejor que pudo hacer, entendemos por qué pasó y de repente la herida queda completamente cerrada y ya no duele. No quiere decir que no vemos la cicatriz de vez en cuando y decimos me acuerdo, pero ya no duele como dolió cuando la herida recién se hizo. Si ya no duele. Hiere nuestro cuerpo a veces. A veces para detenernos nos manda una enfermedad por aquí y por allá, ¿no? Dejó que llegara el COVID y ¿qué hizo el mundo? Todo se detuvo. Algunos de nosotros dimos cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y ahí andábamos afuera y no nos importaba. Pero mucha gente la paró en seco. Mucha gente se murió. Mucha gente tuvo temor, sí, de ello. Pero el mundo se detuvo. Y hubo tiempo para meditar, y hubo tiempo para pensar en lo que verdaderamente es importante en la vida y lo que no es importante. Entonces el Señor a veces hiere nuestro cuerpo, pero también devuelve la salud. Miren dónde estamos ya casi 5 años después. Otra vez, mire cómo estamos todos abrazándonos, ¿verdad? Y saludándonos. No veo a nadie con máscara, ¿verdad? No veo a nadie que se ande... Andamos como si nada. La herida ya sanó. Estamos listos para la que sigue. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No estamos listos para la que sigue. Pero Dios usa sus métodos cuando Él quiere usarlos, como Él quiere usarlos. Y nosotros debemos de alegrarnos cuando recibimos la corrección de Dios, porque eso es otra prueba de que somos sus hijos y de que nos ama. Porque no quiere juzgarnos con el mundo, porque no quiere que suframos lo que el mundo sufre o cómo el mundo sufre. Sí, quiere fortalecernos aún en medio del sufrimiento. Por último, aquí en Hebreos capítulo 12, el versículo 11 dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, ¿cierto? Sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de ¿qué? De justicia. Y ahí está la justicia de Dios otra vez, reflejándose en las vidas de su pueblo, a veces por medio de la disciplina, a veces por medio de la enfermedad, a veces por medio de la tribulación, pero la justicia se hace más palpable y más evidente en nosotros cuando pasamos por esas situaciones difíciles, por esas diferentes situaciones y salimos triunfantes del otro lado. Y se revela la justicia de Dios. Entonces, les encargo de tarea que lean estos 3 versículos en casa, que mediten en ellos, ¿sí? Que mediten en ellos y digan, yo quiero tener este mismo corazón que Isaías muestra aquí al esperar en Dios como él esperó. Se los leo de nuevo. Isaías 26, 7 al 9. Recto es el camino del hombre justo y tú, que también eres recto, le despejas el camino. Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia. Son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. Por las noches te desea mi alma, y mientras haya en mí hálito de vida, te buscaré por la mañana, porque cuando tú emites un juicio, los que habitan en este mundo aprenden a hacer justicia. Amén.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Te damos gracias por este canto a través del cual Isaías muestra su confianza en ti, muestra que está poniendo su esperanza, toda su esperanza en ti. Muestra, Señor, que el deseo más grande de su alma es el estar contigo, el acercarse a ti, el buscarte a ti día con día, especialmente de mañana. Señor, te pedimos que nos des ese mismo corazón, que nos hagas hombres y mujeres como Isaías, que busquemos, Señor, esa justicia que solamente tú puedes dar, pero que al mismo tiempo nos demos cuenta que por nuestra fe en la sangre de Jesús, nosotros ya hemos sido declarados justos por ti. Ayúdanos entonces a vivir en esa justicia, a caminar en esa justicia, a manifestar esa justicia para que otros la deseen también. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos honra y gloria, porque tu nombre es sobre todas las cosas, oh Dios, como dice el salmista, y tu palabra es exaltada también delante de nosotros, por medio de la cual podemos aprender tus caminos, podemos aprender tu justicia para andar en ellos. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.